El siguiente vídeo requiere atención y paciencia. Siendo embajadores de Cristo y teniendo el cometido de predicar el Evangelio, es importante que entendamos cómo piensa la gente para comunicarnos mejor. Pablo lo hacía, haciéndose de griego para los griegos y de judío para los judíos. Él entendía la forma de pensar y el lenguaje de la gente y lo usaba para compartir el mensaje con más eficacia. El Nuevo Testamento también tiene este aspecto en cuenta, ya que cada uno de los 4 evangelios está escrito para alcanzar especialmente a un tipo de persona. Echa mano de un buen café, relájate y escucha el vídeo. Su contenido te ayudará a compartir mejor el mensaje de redención. Dios te bendiga. Las consecuencias de elegir a Barrabás. Cuando se hace una elección sin buscar la verdad, se acaba sufriendo consecuencias lamentables. En este vídeo veremos 2 de esas ocasiones en la historia de Israel y sus consecuencias. Luego veremos cómo hoy día se reproduce lo mismo. Escucha con atención, porque esto te puede salvar de lo que está a punto de desatarse sobre el mundo. Israel desechó a Dios. En 1 Samuel 8 leemos cómo el pueblo de Israel quiso tener un rey como las demás naciones. Aunque Dios les advirtió sobre las consecuencias, ellos reiteraron su elección. Entre otras cosas, la nación fue dividida, el templo destruido y parte del pueblo fue asimilado por los asirios, siendo que la otra parte fue en cautividad por 70 años. En Babilonia, el pueblo de Israel fue cautivo por un sistema religioso que lo domina hasta hoy día. Eso les impidió reconocer al Mesías prometido cuando éste vivió entre ellos. Cuando vino Jesús a la tierra, la cúpula religiosa gozaba de una situación privilegiada que les reportaba mucho poder y dinero, y por ello no dudaban en traicionar la palabra de Dios y llevar al pueblo a la ceguera espiritual. Al poner en evidencia su hipocresía y corrupción, Jesús hizo tambalear su dominio y por ello lo intentaron matar algunas veces, hasta que cuando llegó la hora determinada por Dios, lo llevaron ante Pilato con una falsa acusación. Aunque Pilato no vio en Jesús ningún delito y lo manifestó por 3 veces, los religiosos habían incitado al pueblo para que exigieran su crucifixión. Puesto que Pilato solía liberar a un preso por la fiesta de Pascua, vio en ello una oportunidad de liberar a Jesús y les ofreció elegir entre él y Barrabás, que era asesino y ladrón. La mejor elección era evidente, pero bajo influencia de los religiosos y sin importarles la verdad ni pensar en las consecuencias, gritaron que querían que se liberara a Barrabás, el asesino, en vez de al Mesías Redentor. Las consecuencias fueron devastadoras para el pueblo de Israel hasta hoy día. La consecuencia inmediata fue que el templo fue destruido, perdiendo con ello su factor de cohesión e identidad. A partir de ahí pasaron a vivir totalmente ciegos, siguiendo a sus líderes religiosos que cada vez los sumergieron más en la oscuridad que les impide ver al Mesías, y así han vivido durante 2000 años en la dispersión. Hoy día es difícil encontrar a un descendiente de Abraham que haya leído la palabra de Dios, ya que la mayoría oye mucho del Talmud y de la Cábala, pero no busca la verdad directamente de la fuente, la Tanaj o Antiguo Testamento. Si lo hicieran, las vendas de ceguera se les caerían y serían salvos de la angustia de Jacob, profetizada por Jeremías, que está a punto de desatarse sobre ese pueblo. ¿Qué tiene que ver esto con el resto de la humanidad? Muchísimo, como veremos a seguir. Consideremos líderes religiosos engañadores. A lo largo de la historia humana vemos cómo han surgido incontables religiones. Como ya hemos detallado en este canal muchas veces, Dios no inventó ninguna religión, y todas ellas apartan al ser humano de su Creador, ya que lo enseñan a intentar ganar la salvación por medio de sus propias obras que no cumplen el requisito que Dios estableció para ello, que es únicamente creer en Jesucristo. Todas esas religiones proporcionan a sus líderes un poder y riquezas que no tendrían si no manipularan al pueblo. Por ello, lo último que quieren es que las personas lean la Biblia y aprendan a relacionarse con Dios sin esa falsa mediación. Al ser impostores, es decir, no ser representantes de Dios, esos líderes religiosos enseñaron al pueblo a practicar rituales y obedecer a un entramado de mentiras. Al cabo del tiempo, muchos vieron que la religión no respondía a sus verdaderas necesidades espirituales. Al confundir la religión con Dios, se apartaron de Dios pensando que éste o bien no existía o no les servía para nada. En cierto modo tenían razón, ya que el Dios que las religiones presentaban era falso,
muerto o un bebé indefenso en el caso del supuesto cristianismo que dominó a Occidente. En todo esto hay cooperadores necesarios, al igual que Israel, al oír a esos líderes religiosos en vez de buscar la verdad. El resto de la raza humana se hizo cooperadora necesaria del engaño que la está llevando a la destrucción. ¿Cómo? Ahora veremos. El primer paso fue no considerar la palabra de Dios ni reconocer su divinidad. Luego fue adoptar las falsas enseñanzas, como la adoración de criaturas en vez del Creador. El problema es que el ser humano no puede vivir sin entender de dónde viene, hacia dónde va y cuál es el propósito de su existencia. Así que tuvo que fabricarse otros dioses, sacerdotes, razón de ser, códigos morales y buscar así ser aprobados por su buena conducta. Veamos cómo se traduce esto hoy día en el pensamiento de la mayoría de la sociedad occidental. Hablemos de los pilares invisibles de la humanidad. Cuando se analiza algún hecho de geopolítica, es necesario considerar tres pilares invisibles que fundamentan la conducta humana: la economía, la tecnología y la religión o la ética social. En geopolítica, estas fuerzas siempre actúan entrelazadas y eso es lo que hay que buscar, su punto de coincidencia. Lo económico representa los recursos materiales y la energía de la sociedad, determinando la supervivencia y dando poder sobre la sociedad al que controla la energía y la distribuye. El factor tecnológico representa los medios e infraestructuras que transforman los recursos. Quienes controlan la tecnología determinan la supervivencia de las personas por medio del control, de la distribución y propiedad de esa tecnología. El que controla el marco cultural, religioso o ético tiene el poder de determinar el marco moral o simbólico, legitimando las decisiones y dando sentido de por qué se hacen las cosas que se hacen. Sin importar el contexto, un país, una empresa, un conflicto, todo sistema humano necesita recursos, herramientas para gestionarlos y una justificación o narrativa que legitime su uso. Por eso, estos tres ejes forman el triángulo estructural de todo análisis. Eso explica por qué, cuando los poderosos imponen una medida cercenando la libertad, siempre lo justifican diciendo que es para el bien de sus víctimas. Veamos un ejemplo práctico. Consideremos el Oriente Medio post-2020, donde está ocurriendo una reconfiguración del poder entre Arabia Saudita, Irán, Israel y los actores tecnológicos globales encabezados por Estados Unidos y China. Desde lo económico, está ocurriendo una transición energética global, de petróleo a las renovables y el hidrógeno. Arabia Saudí y Emiratos intentan diversificar su economía y China invierte en infraestructura digital y rutas comerciales con nuevos socios. La conclusión desde esta perspectiva es que la riqueza se está moviendo del control del recurso físico al control de la red tecnológica. Pero esa es solo una de las facetas del análisis. En lo tecnológico, Israel y Emiratos lideran la innovación en ciberseguridad e inteligencia artificial en la región. China y Rusia proveen tecnología de vigilancia y comunicaciones, y la IAG, inteligencia artificial generativa, se convierte en herramienta de poder narrativo y diplomático, no solo técnico. La conclusión desde esta perspectiva es que el dominio tecnológico permite influir en la economía y la información, siendo que quien maneja la infraestructura digital domina el comercio y la opinión. El tercer factor del análisis es la dimensión religiosa, cultural o ética. Arabia Saudí y Emiratos moderan su discurso religioso para abrirse al turismo y la inversión. Irán mantiene un eje teocrático que busca contrapesar la influencia occidental e israelí. El sionismo, que domina Israel, usa la visión bíblica de restauración y supervivencia para justificar sus acciones. Analizando el factor religioso, vemos cómo lo espiritual sigue siendo una fuente de legitimidad política y emocional, especialmente frente a las reformas económicas y tecnológicas. Uniendo los tres factores, vemos que la reforma religiosa parcial, o sea, la moderación islámica y apertura cultural, permite aceptar innovación y turismo, lo que inyecta capital, modernizando la economía, y eso da estabilidad política ante un mundo que cambia de matriz energética.
Los líderes regionales no están eligiendo entre religión, economía o tecnología. Las están fusionando en una estrategia de supervivencia sistémica. Hablemos ahora de la generación de la marca de la bestia. La Biblia enseña que el que se ponga la marca de la bestia irá al lago de fuego. En este final de los tiempos vemos cómo la humanidad camina ciegamente hacia ese destino. Al elegir a Barrabás, esa generación está bajo el embrujo de la religión de la pseudociencia que busca poder y riquezas. Los que se dicen científicos pero sirven a esos intereses antes que a la verdad son sacerdotes o profetas de esa religión moderna. Los verdaderos científicos que no dependen del sistema de gobernanza siguen fieles a su vocación y a la verdad, y muchos han sido silenciados o incluso perdido la vida por defenderla. Las instituciones transnacionales determinan hoy día lo que es correcto o no en todos los ámbitos de la vida. Imponen regulaciones cada vez más tiránicas, premiando la obediencia y castigando a los que se atreven a pensar y cuestionar el relato único. Las empresas tecnológicas están creando un sistema moral de alcance global que sirve a sus fines de conseguir más poder económico y digital. No predican una fe, pero operan como iglesias tecnológicas. Tienen dogmas rituales, que son por ejemplo actualizaciones, lanzamientos, determinan lo que son las herejías, llevando a cabo la censura de ideas contrarias, y tiene comunidades de creyentes, es decir, usuarios fieles. La digitalización de la educación no solo busca eficiencia económica, ahorro, sino control tecnológico, datos y transformación cultural, nuevas formas de autoridad. ¿Por qué lo religioso importa? En una sociedad que rechaza a su creador, la pregunta central es ¿por qué lo religioso sigue importando? La respuesta es que lo religioso no es solo creencia, es estructura de sentido. La creencia en Dios y luego lo religioso proveían una arquitectura de significado. Cuando se pierde esa estructura, el ser humano sigue teniendo hambre de sentido y busca saciarla con ideologías políticas, con causas sociales, con culto al bienestar, a la pseudociencia o a la identidad personal. En todos estos casos, el mecanismo psicológico es el mismo, buscar legitimidad moral para la propia existencia. Por eso, aunque cambie el lenguaje, la función religiosa persiste. El vacío de lo trascendente no elimina la necesidad de trascendencia, solo la disfraza. La necesidad de justificación moral es inherente al ser humano. Aún en las culturas más secularizadas, las personas racionalizan sus actos dentro de un marco de bien y mal, aunque no lo llamen así. La mayor parte de la gente no actúa creyendo que hace mal, sino que lo justifica diciendo que es necesario, útil, liberador o justo desde su punto de vista. Eso muestra que la conciencia moral no depende de religión formal, sino de estructura cognitiva universal. El ser humano necesita coherencia en su conducta y su autoimagen, y esa coherencia exige un relato moral. La conciencia moral no muere, se transforma en argumento psicológico. Por eso quien controla el relato controla la conducta de las masas. Toda sociedad sigue castigando ciertas conductas y premiando otras. Se sigue usando lenguaje moral como justicia, abuso, libertad, culpa. También se sigue buscando redención, aunque sea a través de la psicología o la autoayuda. Incluso el nihilismo moderno, esa idea de que nada tiene sentido, es una reacción moral ante la pérdida de sentido. El vacío duele porque el alma está diseñada para orientarse hacia algo que la trascienda. Europa, por ejemplo, no abolió la religión, la sustituyó por sistemas seculares de creencias como el progreso de esa pseudociencia como redentor, la igualdad o la inclusión en sustitución a virtudes teológicas, e introdujo los derechos humanos de la ONU que funcionan como mandamientos laicos. Esos valores muestran que incluso el pensamiento secular sigue estructurado teológicamente, solo que sin Dios explícito. Cuando se quiebra la confianza en esas nuevas religiones seculares, surge el vacío moral y existencial que hoy se ve por todos lados. Eso explica por qué la gente se vuelve agresiva cuando se cuestionan esas nuevas ideologías. Sienten que dudar de esos dogmas amenaza su razón de ser y su justificación por actuar conforme a lo aceptado por la mayoría.
Hablemos ahora de lo religioso en la geopolítica. En la práctica, la religión sigue siendo la forma más poderosa de cohesión social y legitimación del poder. En Oriente Medio, define alianzas y enemigos. En África, moviliza comunidades más que cualquier ideología. En Asia, el sincretismo religioso legitima al Estado, como en el caso de China con el confucianismo patriótico. En Occidente, incluso los políticos no creyentes adoptan un lenguaje moral heredado del cristianismo porque sin ese código no hay narrativa común. El poder necesita dar apariencia de moralidad y ética. El ser humano puede dejar de creer en Dios, pero no puede dejar de buscar lo que le dé sentido para existir. Mientras exista esa necesidad, lo religioso, explícito o disfrazado, seguirá siendo uno de esos tres pilares invisibles del mundo. Consideremos ahora el vacío de lo religioso en la reconfiguración global. Al haber rechazado al Creador, la sociedad ha perdido el relato colectivo que articulaba normas y sacrificios compartidos. Una sociedad dividida o sin valores comunes es fácilmente destruida. Eso fue lo que ocurrió con Israel cuando rechazó al Mesías y eligió a Barrabás. Ese vacío de sentido en la humanidad ha llevado a la búsqueda de nuevos marcos de referencia, y de ahí han surgido religiones laicas como el consumismo, el tecnoprogresismo, el identitarismo, etc. Todas esas religiones son altamente destructivas, ya que llevan a la gente a gastar sus vidas para conseguir cosas que no necesitan, someterse a controles tiránicos y condicionantes y a dividirse en segmentos absurdos que la etiquetan y enfrentan. Se han comprado los derechos como dogmas y se han anulado los deberes, creando una sociedad irresponsable, infantilizada y causando caos y conflictos. Ese vacío de valores ha permitido el trasvase de funciones a instituciones laicas y plataformas con intereses muchas veces contrarios a las necesidades de los pueblos. Ejemplo de ello son las empresas tecnológicas, ONGs a servicio de entidades supranacionales, medios de manipulación masiva y gobiernos que asumen roles de orientación moral, control de la narrativa y mediación social. Otro resultado de ese rechazo es la concentración simbólica y material que permite que quienes controlan narrativas, redes, medios, plataformas, adquieran poder como si fueran dioses. Presta atención a lo que sigue, porque verás a dónde va a parar todo esto. Ahondemos un poco más sobre los tres factores que venimos considerando. En cuanto a efectos económicos, la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso recoge. El rechazo al Creador por parte de la humanidad ha traído consecuencias muy serias como venimos analizando. En lo económico, el resultado ha sido que unos pocos han reconfigurado la demanda. El consumo dejó de ser solo satisfacción de necesidades y se convirtió en instrumento identitario. Eso alimenta economías de propósito y marcas ideológicas. Por eso hoy día se ha impuesto la idea de que las personas valen según lo que tienen y no por lo que son. Se ha instaurado una moralidad financiera que premia a empresas por el alineamiento ético establecido por el sistema de poder más que por el desempeño productivo. El capital fluye hacia quienes encarnan narrativas políticamente correctas. Han surgido sectores económicos que transmiten la sensación de dar un sentido a las personas. Ejemplo de ellos son los centros de wellness, materiales de autoayuda, plataformas de comunidad, educación emocional, etc. Se ha priorizado la rentabilidad financiera especulativa sobre la actividad productiva que mantiene empleos, riqueza y prosperidad. Eso lleva a la dependencia de entidades gubernamentales. Las personas se vuelven ganado a ser gestionado en pro del mayor beneficio para quienes controlan un relato y han secuestrado el poder sobre el alma de las personas. El versículo 13 de Apocalipsis 18 describe esta situación cuando habla de una serie de mercancías con las que se comercia en esa Babilonia global. Las últimas dos son esclavos y almas de hombres. Considerando lo que venimos explicando, ¿entiendes mejor ese versículo? Hablemos ahora de los efectos tecnológicos. En una sociedad sin Dios, la tecnología pasa a ser árbitro moral. Las plataformas y algoritmos distribuyen información y filtran qué se considera legítimo, normal o censurable. Antiguamente la gente se preocupaba si estaba bien con Dios. Ahora se preocupa por tener visibilidad en las redes, recibir likes o tener muchos seguidores. En la sociedad sin Dios,
El control de datos y la capacidad de modelar comportamientos por medio de la tecnología sustituyen en parte la autoridad que tenían los principios divinos. En la sociedad esclava de la tecnología, la búsqueda de sentido transforma la atención en recurso económico y político. Las narrativas virales moldean preferencias y movilizaciones. Mucha gente ha muerto por ejemplo, sacarse fotos en sitios peligrosos solamente por conseguir más aprobaciones en redes. ¿Te das cuenta de la devastación interior que se produce en personas y en la sociedad cuando se rechaza al Creador y se permite que sea reemplazado por sistemas tiránicos y sutiles? Las sociedades que desprecian los fundamentos que les dan sentido adoptan soluciones tecnológicas que prometen orden y pertenencia, incrementando la dependencia a proveedores externos. ¿Quiénes son esos proveedores? ¿Serán esos que dicen hacer todo de forma altruista por tu bien y que con ellos se nutren de ingentes cantidades de dinero y poder sobre las vidas de las personas? Hablemos de los efectos políticos y culturales. En ese ámbito, la sociedad que rechaza a Dios pasa a ser sometida a una política emotiva y teatrera. La legitimidad se gana por resonancia narrativa y por capacidad de movilizar identidades más que por proyectos materiales a largo plazo. Es decir, quien controla el relato impone su autoridad, ganando poder sobre las vidas de las personas y sobre sus almas incluso. Al proliferar marcos morales personales, se multiplican grupos con demandas particulares, dificultando consenso y estabilidad. Por eso hoy día la sociedad está tan fragmentada y enfrentada, ya que se ha impuesto la política del divide y vencerás. Una sociedad así es fácilmente sojuzgada. En ausencia de relatos colectivos sólidos, el Estado pierde capacidad de imponer sacrificios a la sociedad como austeridad, reformas, etc., sin perder apoyo. Eso es caldo de cultivo para que surjan actores autoritarios o populistas, promotores de esa nueva religión que ofrece narrativas fuertes y un nuevo orden. Con ello captan públicos desencantados con la fragmentación y así se profundiza en el caos social. Cuidado con las sutilezas. El vacío religioso no es ausencia de moralidad, sino territorio en disputa. En ese contexto, nuevas instituciones tecnológicas, económicas y políticas intentan ocupar la función de ofrecer sentido a la existencia humana y a su conducta. Poca gente se ha dado cuenta de ese desplazamiento y el que lo ha hecho y diseña proyectos que integran lo material y lo simbólico ganan influencia real y continua. En resumen, la humanidad ha cometido el mismo error que Israel. Ha rechazado al Creador y elegido a Barrabás, siguiendo a líderes interesados en conseguir poder y riquezas por medio del control del pueblo. Como vimos, las consecuencias de ello para Israel fueron terribles. Cuando gritaron pidiendo que se liberara a Barrabás, añadieron una frase que estremece. Dijeron: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Eso está en Mateo 27-25. Y así fue, según vemos por la historia que siguió. Israel no conoció el tiempo en el que el Mesías los visitó y prefirió obedecer a líderes religiosos corruptos. Lo peor es que siguen haciendo lo mismo hoy día. De la misma forma, la sociedad religiosa o laica también sigue a líderes corruptos y manipuladores cuyo único propósito es conseguir poder y riquezas. ¿Para qué? Aquí viene el auge de todo este contexto. Hablemos de la gran tribulación. Explicando sobre el fin de los tiempos, Jesús dijo que habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si se considera todo lo explicado en el vídeo, vemos que los tres aspectos, económico, tecnológico y religioso, tienen importancia fundamental para el cumplimiento de Apocalipsis 13, 15 a 17, que describe la marca de la bestia. Este texto dice que nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia, lo que se relaciona con lo económico. Esa marca permite controlar tecnológicamente a cada ser humano y con ello se le obliga a adorar a la bestia. Este es el aspecto religioso. Y la persona que adore a la bestia irá al lago de fuego eternamente. En conclusión, vemos que el ser humano necesita tener fe y que la persona que rechaza a su Creador se expone a la devastación que está a punto de desatarse sobre la humanidad. ¿Es sabio elegir a Barrabás y rechazar al Creador?
Como verás en nuestros canales, no promocionamos personas, ministerios, denominaciones, ni cobramos por nuestro trabajo. La idea es que, quien reciba el material, se centre en el mensaje, sin importar el mensajero. Apuntamos todo el tiempo a Cristo, porque solo Él puede redimir al hombre. Conectamos la profecía bíblica con los acontecimientos que nos rodean, a fin de poner en evidencia que solo Dios conoce el fin desde el principio y para mostrar con vivencias diarias, que la Biblia es la verdad. Eso ayuda a muchos a fortalecer la fe y tener una perspectiva más real del mundo que les rodea. Trabajemos en equipo como cuerpo de Cristo. Nosotros producimos el material y tú lo compartes entre tus contactos. Así, juntos, haremos llegar el mensaje a más personas. Suscríbete a nuestros medios.